Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo módulo donde estaremos abordando administración de plataformas contables y financieras. Y a lo largo de estas sesiones estamos divididos en la unidad uno en la primera sesión, la unidad 2 en la segunda y la tercera unidad será abordada en la tercera sesión como tal. Para esta sesión estaremos abordando principalmente cómo se elabora el reto uno, qué serían las conexiones de los puntos claves y cómo se podría mapear la integración de la cadena de suministro. Pero al final de la sesión estaremos abordando la pauta para poder realizar cómo poder resolver correctamente el reto 2 y el reto 3 como tal. ¿Claro? Entonces, las y los invito a que se queden a esta sesión hasta el final para que podamos ver precisamente cómo se elaboran nuestros primeros tres retos y no tener ninguna dificultad. Nuestro módulo de administración de plataformas contables y financieras prácticamente busca aplicar las bases de las plataformas digitales de captura de información de datos en las diferentes funciones que se tienen dentro de las operaciones y la información contable y financiera que se llegue a tener a nuestro alrededor. Será importante que nosotros podamos ir construyendo un marco contable de todas las diferentes operaciones y eventos económicos de una organización, tanto pública como privada, e incluso también las gubernamentales, a través de poder optimizar nuestros recursos de inversión y financiamiento para la generación de un valor agregado, desde una perspectiva de desempeño ético como tal. A lo largo de este módulo, vamos a ir aplicando diferentes integraciones de sistemas de la tecnología de información con la intención de poder registrar las operaciones estratégicas y específicas dentro de una empresa a través de la comprensión, pero sobre todo del funcionamiento principal de un sistema de contabilidad y finanzas, con el propósito de lograr eficientizar la operación de la información generada, correlacionando los diferentes resultados para poder generar un análisis, una interpretación y un reporte final. Es por ello que cuando lleguemos a la parte de nuestra unidad 2 y veamos que las actividades son desarrolladas en el módulo, o bueno, en el libro de Excel, no pensemos que son muy obsoletos como tal, sino que básicamente pues es la base esencial de cualquier otro software que podríamos entenderlo más a detalle para poderlo aplicar correctamente como tal. También vamos a tomar vamos a buscar generar emplear la tecnología de información mediante la aplicación general de ofimática y de Internet, con el propósito de mantener una eficiencia técnica contable, fiscal, pero sobre todo financiera, que nos ayude a optimizar la toma de decisiones dentro de una organización. También vamos a comprender cómo se integran los sistemas de tecnologías digitales, así como cómo funciona financiera y contablemente una organización mediante el análisis de sus bondades con el propósito de operar una función interactiva que logre permitir generar una información eficiente y objetiva para la toma de decisiones como tal. Entonces, a lo largo de estas tres sesiones vamos a poder reconocer conceptos básicos que integran el sistema y tecnología de información en la cadena de suministro, pero sobre todo cómo se relacionan con otras áreas a través del compromiso que se llega a manejar entre ellas. Es decir, vamos a tener a través de estas actividades procesos informáticos, donde se registra en un sistema de información transaccional u operacional de compra de venta dentro de una base de una norma empresarial. Así es como vamos a lograr comprender, pero sobre todo mantener la importancia y los diferentes beneficios de las plataformas y sistemas informáticos a través de las cuentas por cobrar y flujos de efectivo pronosticados financieramente la administración de los cambios dentro de todos nuestros proyectos como tal. Así, entonces, es como cada una o cada uno de nosotros se irá dando cuenta precisamente de qué elementos son base o qué elementos son claves e indispensables para poder identificar las plataformas que nos sirven como empresa, porque no todas nos van a servir para todos los negocios, y entonces buscaremos una integración comunicativa de estos dos resultados donde podamos mantener una función mucho más objetiva como tal. Repito,
Esta sesión vamos a ayudarnos a definir el reto uno a través de la conexión de los puntos claves y mapeando la integración de la cadena de suministros, donde buscamos las características de los sistemas de información, la integración de los sistemas, pero sobre todo la integración de la información en la cadena de suministros que se llegue a tener en algún momento determinado dentro de nuestras organizaciones como tal. Ahora, antes de iniciar y de poder dar pauta a lo que realmente conlleva nuestra actividad el día de hoy, necesitamos entender que este módulo, principalmente, al entender las características de la información de los sistemas, necesitamos verificar con mayor precisión cuáles son las características de los sistemas que se lleguen a tener en algún momento determinado, pero sobre todo cómo se organiza o puede generar una jerarquía de sistema dentro de una institución. Para esto, necesitaremos buscar dentro de una organización cómo un conjunto de datos generan como tal, generado por las personas, la tecnología, equipos e instalación que se tenga dentro de un espacio o los materiales y el dinero y estos mismos sean procesados para poder llegar a brindar información relevante y oportuna para poder tomar una decisión financiera. Aquí nos vamos a dar, nos vamos a dar cuenta principalmente que las actividades estarán encaminadas a poder recopilar, pero sobre todo a procesar la información que estoy guardando para poder distribuir posteriormente esa información a diversas áreas de la administración. Administración se entiende como por organización, para la toma de decisiones dentro de mi empresa. A ver, ¿a qué o cómo nos vamos como tal con esa actividad? Un poquito vamos a entender esta parte. Empecemos con lo siguiente. De nada sirve comprar mercancía si no sé en específico cuánto tengo disponible el día de hoy para poder vender. Claro, vamos a poner el caso, estoy hablando de un supermercado donde vamos a dar esta pauta en la cual quiero vender refresco, por ejemplo. Y resulta que no sé cuántos refrescos tengo en bodega. No sé si puedo frontear mi producto. Claro. Entonces, bajo esta postura sería pues la expectativa si es que lo llega a tener o no lo llega a tener. La ventaja de no tener un control, podríamos decirlo de esta forma, es que no sabrías cuánto perdiste. Y lo estoy diciendo como en forma de sarcasmo, ¿no? Pero no sabías cuánto te robaron, no pasa nada. A diferencia que si eres una persona ordenada, que eso es lo ideal de todo empresario, poder llegar a tener un registro oportuno de cuánta mercancía es la que ha llegado a tu empresa, dónde está, quién se hizo responsable de ella y qué le pasó posteriormente. Es más, a quién se le vendió. Es como en algún momento dado, no sé si han visto en las noticias, digo, ahorita tenemos un caso muy peculiar que la marca Nissan mandó a llamar a todos los usuarios que adquirieron una camioneta en particular, ¿no? Desde las nuevas camionetas que salieron, se me acaba de ir el nombre en específico, pero los mandaron a llamar precisamente porque las luces altas se están teniendo un problema, ¿no? Creo que hacen un corto como tal y eso genera una situación complicada. Ahora, ¿cómo voy a saber que tú compras una camioneta de ese estilo? ¿O cómo van a saber que yo compré una camioneta de ese estilo? Bueno, porque precisamente un sistema de informaciones, ya tengo la mercancía, el folio tal, el folio registrado con la matrícula, con la serie, etcétera, con las características del producto, lo compró Armando. Y ahora necesito saber qué está pasando con Armando. ¿Qué seguimiento le dio a su producto? ¿Le gustó, no le gustó, etcétera? Puedo hacer mil cosas con esa información. Y aquí es donde las empresas como tal básicamente se dedican a recopilar estos datos y en algún momento dado los voy a entender. Es, nos va a pasar muy similar cuando llevan la materia de inglés o cuando han llevado cursos de inglés que te dicen no memorices, no razones.
simplemente repite, ¿no? Que nos hacen referencia, simplemente sigue repitiendo lo que te estamos diciendo, después vas a entender el porqué, después vas a entender la estructura. Es como cuando dicen, un bebé cuando aprende a hablar, no le explicas al 100%, solo le dices que esto es el color azul, el blanco, etcétera, pero no te pregunta por qué es azul, por qué es blanco, etcétera y demás. Entonces, así lo mismo pasaría con las empresas, si nada más en la información por tenerla, pues no va a servir de nada. Necesitamos poder procesarla, poder saber qué puedo hacer con ella y es más, me voy en un extremo de esta información. Vamos a poner el caso que tú eres una persona que quiere vender a crédito y con un buen sistema de información establecido dentro de tu organización, puedo saber si tú como persona que vienes a solicitarme un crédito te lo puedo otorgar o no. Tal vez antes me basaba en la palabra. Al día de hoy, en pleno 2026, no creo que me pueda basar en solamente con tu palabra. Que habrá mecanismos legales para poder hacer que pueda poder cobrarte esta cantidad o pueda generar esta contraprestación, pues sí, pero al final del día lo que necesito llegar en esa ocasión es que los sistemas se recopilan la información y la almacenan, repito, tal vez ahorita no la voy a poder procesar, pero el día de mañana que ya tengo una infraestructura, tengo un equipo, tenga más tecnología o incluso ya sepa qué hacer con esa información, me va a funcionar. De verdad, va a ser muy fructífero. Es como ahorita digo que estamos con las declaraciones anuales y veía por ahí un par de publicaciones en redes que una persona había hecho su declaración anual con base a lo que le decía una inteligencia artificial. No vamos a quemar a ninguna inteligencia, pero por ahí hacía presentaba su declaración siguiendo con la de la inteligencia artificial, pero pues al final del día la persona le solicitaba que tuviera saldo a favor. ¿Y qué creen? La inteligencia hizo medianamente lo posible para poder obtener un saldo a favor, metió datos que no eran ahí oportunos, pero bueno, al final del día se generó esta información y pues obviamente como buen contador les diré, se la van a rechazar porque no estaba fundamentado, nada más fue por mover datos y ya. Pero posteriormente les puedo garantizar que va a haber ahí, no creo que haya una actualización, pero me encantaría que hubiera una actualización de la información. Cuando sea eso, pues si estamos todavía en módulos, se las estaré pasando. Ahora, nosotros, cuando necesitamos abordar una característica importante de los sistemas de información, no es que sean universales o no es que sean los únicos dentro de las empresas, pero la mayoría de las características establecen un lineamiento general para poder buscar en algún momento dado que la información fluya de forma efectiva en toda la organización. Es decir, que ya cuenta con una estructura propia para poder ver que un sistema de información conlleve al resultado de. Aquí es donde buscamos en algún momento dado que las características de los sistemas de información puedan ser la integración de personas, tecnología, procesos y datos. Es decir, de nada me sirve tener la mejor computadora del mundo si no la sé usar. Pero tampoco me sirve tener el mejor elemento intelectual si no le doy las herramientas necesarias o el capital suficiente. Claro, es como puede llegar a pasar. Imagínense que eres un programador de equipos de cómputo, eres un experto en crear lo que te pidan en sistemas informáticos, lo puedes crear. Desventaja, tienes un equipo obsoleto, pero obsoleto. Te estoy hablando, vamos a hablar de una computadora que tiene de 4 gigas de memoria RAM con 120 de disco duro y un procesador. Me voy y digo, no tengo nada en contra de, pero vamos a poner por bajo un Intel Pentium, por ejemplo. Pues de nada sirve, no hay un match. Necesitamos
que las personas, la tecnología y los datos vayan de la mano para poder generar información relevante y oportuna. Pero ¿qué crees? Aquí va a ser que toda esta información, como permite generar información mucho más eficiente, nos oriente a llegar a tomar una decisión oportuna, porque se promueve la información relevante, pero sobre todo información que sea oportuna, que necesites en ese momento de poder llegar a tomar una decisión. Claro, es, digo, no es que de un salto a otro módulo, pero por ejemplo, cuando abordamos mercadotecnia, si la recuerdan, o si no, en un momento la llevarán, pero básicamente tenemos que ver el entorno completo de todos los elementos que nos rodean. Llegar a tomar una decisión de poder, por ejemplo, vender un producto no nada más es a la ligera. Nosotros tenemos que ver que estas decisiones sean tomadas de forma oportuna, pero sobre todo logren generar una automatización de procesos, pues tal vez, ¿por qué no? Buscando que se incremente una productividad. Algunos buscan reducir errores humanos, algunos otros deciden que la orientación tomada bajo estas decisiones, que fue producto de la integración de personas, más la tecnología, y que sepan procesar estos datos, porque creo que todos hemos estado ante una circunstancia, como último ejemplo, donde tenemos a una persona, a un conocido o demás, que tiene la mejor computadora, el mejor celular, el, el mejor videojuego, etcétera, pero no por ello significa que sea el mejor jugador, el mejor usuario de tecnología. Entonces cambia por completo. Necesito tener personas capacitadas con la tecnología de vanguardia, con un proceso correcto y un dato que sea efectivo y relevante para la información. ¿Claro? Y así es como nosotros podemos llegar a tomar una decisión de forma relevante y oportuna. Entonces, esa automatización de procesos va a incrementar la productividad y sobre todo va a llegar a reducir los diferentes errores humanos. Aquí tendríamos que ser conscientes. A ver, ¿puedo eliminar el error humano? La respuesta desde ahorita va a ser un no. Nunca. El error humano nunca se puede reducir al cero. Probablemente esté, digo, en un 3, 4% de probabilidad que te equivoques, pero aún así siempre existirá una posibilidad de error. Claro, que entiendo que entre más te capacites, entre más conocimiento se adquiera y demás, etcétera, no por ello significa que estas actividades lleguen a generar un resultado oportuno como tal. ¿Va? Bien, ahora, un buen sistema de información es aquel sistema que logra captar grandes volúmenes, pero sobre todo logra facilitar el acceso a esta información que se va a mantener de forma clasificada. Imagínense cuando vamos a una biblioteca. Tú quieres un libro de contabilidad. No te vas a poner a buscar de entre los 20,000 libros que hay en la biblioteca. ¿Qué necesitas hacer? Saber procesar la información, pero información estructurada. ¿Qué información? Ejemplo, si yo quiero investigar un libro por autor, tu sistema deberá de tener todos tus libros por autor. Si yo quiero investigar un libro por año, también por año se puede cambiar por título, por lo que tú quieras. Claro, es más, hasta por popularidad o por clásico, etcétera. Puedes hacer una mil y un clasificaciones correspondientes para poder hacer que esta información sea mucho más clara y oportuna como tal. ¿Claro? Bien. También vamos a considerar o vamos a tener una adaptabilidad al entorno. Pero aquí la duda principalmente sería, ¿cómo me adapto al entorno? El entorno es cambiante y siempre les pongo este ejemplo.
Cuando estaba iniciando mis elementos dentro de la contabilidad en un despacho y que nos tocó hacer una transición fuerte, sé que para ustedes va a sonar absurdo, porque pues está muy fácil hacerlo, pero nos tocó la transición de implementar las nuevas facturas electrónicas. Antes eran en papel y tenían calca y tenías un proceso autoentintable, etcétera. Pero básicamente la factura era física. Se genera una adaptabilidad del entorno. Muchas empresas no adoptaron la postura de las facturas, tuvieron sanciones o tuvieron algunas que quebrar incluso por problemas de este estilo. O sea, no directamente por adaptarse al cambio, pero sí fue porque pues tenían ahí ciertos detalles, se hace una investigación y pues bueno, generó ahí una controversia con estos elementos. Entonces, también veremos que para poder mantener una característica oportuna necesita una comunicación eficiente como tal. Ahora, prácticamente ya casi con esto nos estamos despidiendo, pero necesitamos ver que exista una retroalimentación constante dentro de cada una de las actividades. ¿Con qué intención? Bien, vamos a tomar un poco de administración básica, ¿no? Y la administración nos dice que necesitamos un proceso administrativo llamado planear, organizar, dirigir y controlar. Ahora, aquí tomaremos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros, me regreso un poco, quiero generar una adaptabilidad en el entorno y me quiero comunicar en todos los niveles de forma correcta, siempre deberé de estar dispuesta o dispuesto como parte del personal de la empresa a una retroalimentación constante, sobre todo con el funcionamiento. Y ojo, no significa que me tengo que pelear, no significa que tengo que generar un conflicto por ese tipo de actividades correspondientes. Si no la haces, no pasa nada, probablemente, ¿verdad? Pero sí necesitamos marcar esta pauta con los demás elementos de las características como tal, ¿no? Como también puede ser la seguridad y el control. O sea, es decir, aquí se tiene que proteger de forma clara y oportuna como tal. Aquí en muchas ocasiones la seguridad de la información, sobre todo cuando es digital, es un poco más complicado de mantenerla bajo seguridad, por decirlo así, porque pueden existir una y mil cosas que todavía no estamos al tanto de ellas, ¿no? Pero pueden cambiar por completo un panorama o una toma de decisiones dentro de mi empresa como tal. ¿Va? Bien. Entonces, como les comentaba, ya casi nos vamos, ya casi se termina nuestra sesión el día de hoy, pero para esta ocasión necesitaría preguntarles, ¿alguna duda en particular? De mi parte, ninguna duda, profesor. ¿No? Excelente. Ahora, ¿cómo resolvemos nuestro reto uno? Nuestro reto uno son mapas conceptuales. Solución simple porque necesitamos utilizar un sistema para poder generar esta información. ¿Podemos utilizar informaciones horizontales, verticales? La respuesta es un sí. ¿Nos ayudará a poder generar un mapeo efectivo? Claro, porque el mapeo significa que tengo una idea principal aquí y tengo que transformarla y enviarla hacia otro lado. Pero esta idea que ya tengo en este punto probablemente se genere un nuevo apartado aquí. Y en ese nuevo apartado entonces tengo que generar una nueva característica y una función óptima para poder darle una continuidad. ¿Claro? Entonces, sí o sí, tendremos que trabajar bajo este sistema. Ahora, cuando nosotros compramos mercancía, que es en especial nuestro reto 2, necesitamos generar en algún momento dado, unificar el criterio donde se dice, si me piden mínimo 3 artículos, significa que por lo menos voy a comprar lo que sea necesario para tener 3 artículos de ese producto como tal, ¿no? O 3 existencias como tal. ¿Para qué razón?
Bueno, una para unificar mi criterio y que todos no tengamos ninguna dificultad. De hecho, pues esta sesión se quedará grabada y la podrán visualizar sus compañeras y compañeros para no tener dificultad alguna. ¿Claro? Entonces, por esa razón, no se me preocupen como tal. Bien, entonces, un sistema de información va a tener elementos verticales y horizontales donde puedan ayudarnos a brindar una solución o una información oportuna de manera clara, sencilla, pero sobre todo de rápida. Es como los postulados básicos de la contabilidad. No sé si por ahí se acuerdan, pero básicamente un postulado es que la información debe ser clara, bueno, relevante, ¿no? La información clara y oportuna. Necesito la información en el momento ideal. Es decir, voy a hacer mi declaración anual ahorita en abril, pero el papel de trabajo lo finalizo hasta septiembre. ¿El papel de trabajo es oportuno en ese momento? La respuesta va a ser uno. Ya no es oportuno. ¿Ya para qué quiero en septiembre si yo quería ahorita llenar mi declaración anual? Que sí, ¿se va a poder hacer tu declaración anual? Sí, pero quiero evitarme correos, mensajes, llamadas, etcétera, de nuestro querido servicio de administración para, para estar sano o estar consciente de lo que está pasando y que no me estén molestando en ese sentido. Entonces, ahí es donde prácticamente se puede establecer un sistema de una forma mucho más efectiva y peculiar con toda sinceridad. ¿Claro? Con esto nos despedimos el día de hoy, donde hablamos que todos los sistemas, pero todos, ojo, les vuelvo a repetir, todos los sistemas de información se clasifican en operativos o administrativos. Sí, que entrarán en una nueva subclasificación. Claro que sí. Y se puede, claro que se puede. Pero para que nos demos una idea, que esos sistemas operativos y administrativos a veces pueden llegar a ser la misma función, como por ejemplo los inventarios y las compras, las cuentas por cobrar y en este caso nuestras ventas que se lleguen a tener. Claro, la nómina como tal, que sí o sí siempre será la parte administrativa, pero no por ello signifique que la nómina de este sistema administrativo, por decirlo así, perdón, va a llegar igual al sistema, perdón, el sistema administrativo va a llegar igual al sistema operativo. Va a ser complicado, pero no solo es tener sistemas. Necesitamos, ok, ya tengo mis sistemas aquí arriba, ¿va? Ahora, bajando es, ¿qué van a hacer? ¿Una transacción del negocio? Pues eso es un sistema operativo. Una transacción administrativa, pues eso es un sistema administrativo. ¿Para qué? Para que podamos procesar todos estos datos y podamos aplicar información financiera. Si tú quieres y en algún momento dado así lo deseas, buscas aquí como tal el elemento clave de la gestión financiera. Buscas la planeación, los precios, la comparación de la industria, es decir, el benchmarking, o implementas los demás elementos para llegar a consolidar una actividad en especial. ¿Claro? Pero estos son los alimentadores y probablemente nos va a costar un poquito de trabajo diferenciarlos, pero los alimentadores de datos o de sistemas son muy funcionales, son muy prácticos o son lo que realmente necesitábamos que fuera. Pues bueno, con base a esto y con toda la información otorgada por esta ocasión, si no hay ninguna duda que lleguemos a tener, repito, la clave para resolver el reto 2 sería seleccionen por lo menos para cubrir la cantidad mínima de unidades que les pido. ¿Claro?
Si te digo que necesito 20 en el almacén y tienes 19, pues compras una. Pero si tienes tres, pues compras 17, claro. Pero por lo menos necesito comprar lo mínimo. Si el sistema, repito, me dice que es mínimo necesito 5, yo voy a sacar 5 como tal, porque es lo que me está diciendo mi mismo sistema, ¿va? Y para el reto 3 es surtir la mercancía, al libre criterio no pasa nada, pero la clave de todo es hacer si te va a llegar mercancía, a dónde la vas a registrar, si tú la vas a vender, a dónde va a parar esa mercancía, perdón, a dónde va a parar esa mercancía, o sobre todo, qué se le va a dar con los datos que se tengan almacenados con esa transacción como tal, ¿claro? Muy bien, para despedirnos. Entonces ya tenemos la solución del reto uno, reto 2 y reto 3. Me adelanté por ahí el reto 2 y el reto 3, pero la finalidad es que no batallen o no tengan tanta dificultad y podamos hacer que las cosas sean mucho más funcionales y poder trabajarlas sin mayor detalle. ¿Claro? Para despedirnos, ¿alguna duda en general o particular? No, profesor, ninguna. Excelente. Bien, pues entonces nos estamos despidiendo por esta ocasión. Nos vemos en una futura ocasión. Que tengan excelente noche. Nos vemos hasta la siguiente semana. Nos vemos. Igualmente, profesor, hasta luego. Que descanse. Gracias, igualmente. Hasta luego.